Hola, bienvenidos una vez más a Los Bonobos Show. Hoy empezamos con el grito de guerra de fuera Claudia, fuera Morena. Es así. Nos vamos directamente a México, nuestra querida gente de México. ¿Cómo están todos ustedes? Porque de verdad hemos visto que este mes de noviembre ha sido bastante movido para México porque ha estado lleno de protestas que han ido escalando poco a poco. Porque una marcha pacífica por la inseguridad y la falta de oportunidades terminó prácticamente en un grito que recorrió prácticamente todo México y se transformó en una gran protesta en contra del gobierno de Claudia Sheinbaum, ¿ok? Y hay que escuchar porque por ahí están diciendo, no, que son bots, ahorita todo es bots. Hace que tú haces algo malo o dejas de atender bien a tu pueblo porque eres un dirigente, entonces te dicen la crítica, esos son bots. Es así, como todos los políticos siempre, pero importante comenzar por el inicio. ¿Cuál es el inicio, Javier? La generación Z, importante. ¿Sabes por qué la generación Z es clave en este asunto? Bueno, porque la generación Z, además de vivir en una época perfecta de la comunicación y de la tecnología, sabe reunirse bien. Sí, y es la que más sufre de estas consecuencias. ¿Por qué? A ver. Porque México lleva tiempo, que de hecho hemos visto todos los problemas que ha habido recientemente con la gentrificación. Total. Hemos visto los problemas que ha tenido México con el tema del transporte. Con el transporte, con el metro, con las carreteras. O sea, no puede llover porque, bueno, nada. 4, 5, 6, 7, 8, 10 horas para ir para tu casa. Y si te vas caminando, no es que vas a tener transporte. ¿Y quién le afecta bastante a esto? Bueno, a la generación Z. ¿Por qué? Porque es la generación que viene de alguna manera el relevo, chicos. A potenciarse, a crecer. Es la generación que necesita ahorita oportunidades. Entonces, si tú quieres independizarte y no puedes pagar un arriendo porque es una locura los precios, te da frustración. Si tú quieres crecer profesionalmente y no encuentras oportunidades de trabajo, te da frustración. Y esta gente a mí me encanta. A mí me encanta porque de verdad se reunieron para esto en 50 ciudades. O sea, de verdad saben utilizar el teléfono. De verdad saben tener convocatoria. Y nada más en Ciudad de México se reunieron 17,000 personas. O sea, imagínate la magnitud que tiene y eso fue así rapidito. Eso no fue que vamos, en 3 meses vamos a pedir permiso. No, chicos, esa gente sabe lo que hace. Es rápido. Y es algo que caracteriza a México porque México tiene igual una cultura que son muy, muy unidos y eso es bueno rescatarlo. Pregunta para el público. ¿Tú crees que esta generación de jóvenes movilizó más a México que otras? No sé, me lo dejas aquí. Yo no soy mexicano. Quiero saber. Es importante saber qué malestares se fueron incrementando hasta yo creo que fue una evolución de una protesta a algo que se masificó y que generó ya estar en las portadas mundiales. Pero cuéntanos, a ver, ¿por qué pasa esto? Mira, México lleva tiempo, aparte de los problemas que estamos hablando, también lleva tiempo que hay muchos homicidios. Hay inseguridad, hay desapariciones. Ajustes de cuenta. Sí, gente que simplemente no se encontró más. Todos sabemos cuál es el problema en México. Es así. Y ahí no hay que dar mucha vuelta. Claro que no. Pero este problema, obviamente, la gente ya se está quejando. Porque la gente ya está cansada de tener miedo. Y hubo una gota que derramó el vaso, que fue el desvivimiento del alcalde Carlos Manzo. Que mucha gente decía que era el que le hizo frente a los carteles, pues. Mira tú. Y esto, obviamente, ¿qué hace? Da esperanza. Cuando viene alguien que se pone firme, eso genera esperanza. Y cuando sucede una desgracia como la que le sucedió, obviamente te crean un mártir. Te crea un mártir. Totalmente. Y también te quita la esperanza. Entonces ahí es donde se va uniendo todo de poquito a poquito y genera este descontento nacional. Y el descontento es una pelota. Cuando tú lanzas una pelota en la nieve, dicen las películas, las comiquitas, eso se va rodando. Y esto hasta convertirse en avalancha. De inseguridad, de mejora de transporte, también empezó con cuidado ambiental hasta con acabar la corrupción y mejorar los trabajos. Chico, tienes problemas en la casa. ¿Qué haces? No puedes ver por otro lado, tienes que atender a la gente que te está saliendo a protestar. ¿Por qué? Porque, coño, para eso te eligieron. Sí. Yo creo que aquí otra cosa grave que hay que resaltar es la posición que tuvo el gobierno. Como todo gobierno, siempre se van por el lado de que esto es una protesta inorgánica, que es una protesta pagada por la oposición, cosa que siempre el culpable siempre hay un enemigo. Es el otro.
Siempre. Claro, yo tengo el poder completo, pero el culpable es el otro. Eso, siempre. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Ahí lo más fácil es decir, mira, esos son bots, esto es una manipulación, pero ¿qué pasa? Es poca gente, no eran jóvenes. ¿Tú crees que es justo que minimicen las protestas? Dímelo ¿tú crees eso? No, para nada. No, es una protesta, algo pasa. La gente empezó inmediatamente a gritar, mira, no somos bots. No somos bots. Entonces, obviamente, también generó una represión grande porque se vieron que hubo más de 120 heridos. Las cifras que dieron, pues. Puede haber más. Sí, hubo también muchísimos detenidos. Obviamente, muchas bombas lacrimógenas. Todo esto hizo que el ambiente se pusiera tenso. O sea, que el gobierno no puede asumir lo que protesta la gente, pero la gente sí tiene que asumir la represión por protestar. Yo no soy quien para decirlo, pero cuéntanos tú, mexicano, ¿qué te parece lo que está pasando? Fue una protesta pacífica. ¿Por qué se salió de control? Bueno, casi todas las protestas se salen de control porque, bueno, la represión tiene que llegar. A nadie le gusta que le estén diciendo estás haciendo las cosas mal. Es así. Y hay algo que no hay que negar. La presidenta Sheinbaum tiene todavía una alta popularidad. Es una persona que supo ganarse sus elecciones. Es una persona que ha sido controversial y sabemos que eso siempre atrae fanatismo, ¿por qué no decirlo? En estos días vi cómo le agarró una Lola. Ah, sí. Estuvo grave, ¿viste? Está grave. Un toqueteo ahí técnico. Ese tipo está loco. ¿Cómo va a hacer eso? Y a la presidenta de la República. Eso quedó para toda la vida. De hecho, escuché que ella iba a demandar y todo. O sea, que el tipo no se la va a ver fácil, pues. Y otra pregunta importante. ¿Tú crees que de verdad el gobierno lo está haciendo bien? ¿Crees que está atendiendo las verdaderas causas que están generando todo este descontento? ¿Crees que es propaganda de la oposición para tratar de desmeritar lo que está haciendo bien el gobierno? Esas son preguntas que solo tú podrás decirnos que vives en México. Exactamente, confírmanos. Esto es un quiebre emocional y político de que el gobierno dice todo está bien y en realidad lo que tú vives cada día es totalmente diferente. Mira, lo importante es alzar la voz y bueno, explorar que hay muchos medios de comunicación que pueden darte una mano para que llegue la verdad a todo el mundo porque merecemos la verdad. Es así. Y con esas bellas palabras despedimos de este resumen que yo creo que es importante dar voz de todo lo que está ocurriendo, sobre todo en Latinoamérica, y es de lo que queremos hacer. Pero si tú quieres mantenerte verdaderamente informado, visita a losbonobo.com y ahí vas a tener noticias todos los días. Y si tú estás cocinando, estás en el baño, estás en el transporte público, porque hay 8 horas, bueno, puedes colocar YouTube o cualquier otra plataforma donde estemos, en las redes sociales y puedes escucharnos ahí, porque bueno, estaremos saliendo a cada rato para que tengas contenido, chicos. O si eres de los que les gusta el contenido más corto, ¿dónde vernos? En las redes sociales, mira, Los Bonobo Show. Búscanos en Instagram mejor. Así que gracias por estar aquí. Nos vemos. Vaya amor.